Un modo discreto, y sin que sus palabras hallasen mucho eco, rendía su tributo de admiración a la belleza de Mary Crawford. Pero como seguía considerando muy vulgar a Mr. Crawford, a pesar de que sus dos primas habían demostrado en repetidas ocasiones que ya no pensaban así, a él nunca le mencionaba. A su convicción, cada vez más arraigada en ella, respondía tal actitud. Empiezo a comprenderlos a todos, excepto a Miss Price, dijo Mary, mientras paseaba con los hermanos Bertram. A ver, ¿ha sido o no ha sido presentada en sociedad? Estoy intrigada. Asistió a la comida en la rectoría, como los demás, lo que parecía indicar que sí había sido presentada. Pero, sin embargo, dijo tan poca cosa, que me cuesta creer que lo haya sido. Edmund, a quien principalmente se dirigía la pregunta, contestó. Creo que sé lo que quiere decir, pero no quiero comprometerme a responder a esa pregunta. Mi prima es ya mayor. Tiene la edad y el juicio de una mujer. Pero lo de las presentaciones o no presentaciones es algo que escapa a mis alcances. Y, no obstante, en general, nada tan fácil de acertar. La diferencia es tan notoria. La actitud y las maneras resultan, siempre hablando en términos generales, completamente dispares. Hasta ahora, nunca había supuesto que pudiera engañarme en lo de si una muchacha había sido presentada o no. La que no, lleva siempre la misma clase de indumentaria, una capota cerrada, por ejemplo, se muestra muy recatada y nunca dice una palabra. Aunque se sonrían ustedes, así es, no lo duden. Y, aunque a veces se exagera, hay que reconocer que está muy bien. Las jovencitas deben ser discretas y modestas. Lo más censurable que tiene el hecho de la presentación de una joven en sociedad es que el cambio resulta con frecuencia demasiado brusco. A veces, en tan corto plazo, pasan de la discreción a todo lo contra. Río. Al atrevimiento. Esta es la parte flaca del sistema. No agrada ver a una joven de 18 o 19 años tan súbitamente familiarizada con todo, cuando, a lo mejor, se la ha visto casi incapaz de desplegar los labios un año antes. Yo diría que también usted se ha encontrado alguna vez con cambios parecidos. Creo que sí, aunque esto no me parece muy leal. Ya veo por dónde va usted. Se está burlando de mí y de Miss Anderson. No lo crea. Miss Anderson. No sé a qué ni a quién se refiere. Estoy completamente a obscuras. Pero me burlaré con mucho gusto si me cuenta de qué se trata. Ah, lo disimula usted muy bien, pero no crea que yo me dejé embaucar así. A la fuerza tenía usted en su imaginación a Miss Anderson al describir la metamorfosis de una jovencita. Hizo de ella un retrato demasiado real para que pueda haber engaño. Fue exactamente así. Vaya con los Anderson, de Baker Street. El caso coincide exactamente con la descripción que acaba de hacernos Mary. El día en que Anderson me presentó a su familia, hará de eso cosa de un par de años, su hermana no había sido aún presentada en sociedad, y no me fue posible conseguir de ella ni una sola palabra. Una mañana permanecí una hora sentado en su casa, esperando a Charles, sin más que ella y un par de niñas en el salón, pues la institutriz estaría enferma o se habría marchado, y su madre entraba y salía a cada momento con cartas de negocios. Pues bien, apenas me fue posible conseguir una palabra o una mirada de la damisela. Echó el cerrojo a su boca. Y me volvió la cara con unos aires. No volví a verla hasta un año después. Entonces ya había sido presentada en sociedad. La encontré en Cesa, de la señora Olford y no la reconocí. Vino a mi encuentro, me llamó como si fuésemos viejos amigos, me clavó la mirada con desparpajo y se puso a charlar y a reír de tal modo que acabé por no saber qué actitud adoptar.
Me di cuenta de que yo era también, junto a ella, motivo de risa en la sala. Y está claro que a Miss Crawford le contaron la historia. Una historia muy divertida que hace más honor a la verdad, diría yo, que a Miss Anderson. Es un defecto demasiado frecuente. Las madres, ciertamente, no han dado con la fórmula acertada para educar a sus hijas. Yo no sé dónde está el error. No pretendo corregir a nadie, pero veo que en muchos casos se procede erróneamente. Las personas que saben demostrar al mundo cómo debía portarse toda mujer, dijo Tom galantemente, hacen ya mucho en favor de un mejoramiento general. No es difícil descubrir el error, dijo Edmund, menos galante. Tales jovencitas están mal criadas. Desde el principio les inculcaron ideas equivocadas. Obran siempre influenciadas por motivos de vanidad y en su conducta no hay más auténtica modestia antes que después de ser presentadas en sociedad. No sé, dijo Miss Crawford, indecisa. Francamente, no puedo estar de acuerdo con usted en este punto. Para mí, este es el aspecto menos censurable de la cuestión. Mucho peor resulta ver a ciertas muchachas que ya antes de ser presentadas tienen el mismo aire y se toman las mismas libertades que si lo hubieran sido, como he podido apreciar en más de un caso. Esto es lo peor de todo. En extremo desagradable. Sí, eso lo encuentro muy inconveniente, dijo Tom Bertram. Además, desorienta mucho. Hasta tal punto que, a veces, uno no sabe lo que debe hacer. La capota cerrada y el aire de recato que también describe usted, y nunca se dijo nada tan acertado, le advierten a uno a las claras. Pero el año pasado cometí un tremendo error debido a la ausencia de esos distintivos en una muchacha. En septiembre último fui con un amigo a pasar una semana en Ramsgate, a mi regreso de las Antillas. Allí estaban mi amigo Sneed, tú me has oído hablar de Sneed, Edmund, su padre, su madre y sus hermanas, a quienes no tenía el gusto de conocer. Cuando llegamos a Albion Place, todos habían salido. Fuimos en su busca y encontramos en el embarcadero a la señora con sus dos hijas y varios conocidos suyos. Saludé en debida forma y, como fuese que la señora Sneed estaba rodeada de caballeros, me uní a una de las hijas y fui caminando a su lado durante todo el camino de regreso, procurando hacerme lo más agradable que pude. Ella se desenvolvía con la mayor naturalidad, mostrándose tan dispuesta a escuchar como a hablar. Yo no tenía la menor sospecha de que pudiera estar cometiendo alguna incorrección. Las dos hermanas tenían exactamente el mismo aspecto. Iban vestidas y llevaban velos y parasoles, lo mismo que las otras. Pero después supe que había dedicado por entero mis atenciones a la más joven, que no había sido presentada en sociedad, y había ofendido muchísimo a la mayor. En Augusta, la menor, no había que reparar hasta 6 meses después. Creo que su hermana no me lo perdonará jamás. Eso estuvo mal, desde luego. Pobrecita. Aunque yo no tengo una hermana menor, me pongo en el sitio de ella. El verse postergada antes de tiempo debe ser muy humillante. Pero la culpa fue toda de la madre. Miss Augusta tenía que haber ido acompañada de su institutriz. Eso de hacer las cosas de un modo que se presta a confusionismos nunca da buen resultado. Pero ahora desearía ver satisfecha mi curiosidad acerca de Miss Price. Asiste Fanny a los bailes. Va siempre a todos los convites, como asistió a la comida en casa de mi hermana. No, contestó Edmund. No creo que haya ido nunca a un baile. Nuestra misma madre raras veces asiste a reuniones de sociedad ni come nunca fuera, como no sea en casa de la señora Grant. Y Fanny se queda en casa con ella. Oh, entonces la cosa está clara. Miss Price no ha sido presentada en sociedad. Capítulo 6.
Tom Bertram se fue. Y Mary Crawford se dispuso a encontrar un gran vacío en su círculo de amistades y a echarlo decididamente en falta en las reuniones, ahora casi diarias, de las dos familias. Y en la comida a que asistió en Mansfield Park, poco después de su partida, volvió a ocupar su puesto preferido casi a un extremo de la mesa, plenamente convencida de que notaría la más lamentable diferencia en el cambio de anfitrión. Estaba segura de que la cosa resultaría muy aburrida. Comparado con su hermano, Edmund no tendría nada que decir. Se repartiría la sopa en medio del silencio más insípido, se bebería el vino sin que surgieran sonrisas ni gratos comentarios, y se trincharía el venado sin que se escuchase una divertida anécdota sobre tal o cual pierna servida en una pasada ocasión, o una simple y amena historia sobre mi amigo fulano. Intentaría hallar distracción ocupándose de lo que pudiera ocurrir en el otro extremo de la mesa y observando a Mr. Rushworth, que aparecía por primera vez en Mansfield después de la llegada de los Crawford. Había estado en casa de un amigo, en un condado vecino. Y, como este amigo había proyectado recientemente unas mejoras en sus terrenos, Mr. Rushworth volvía de allí con la cabeza llena de todas esas cosas y con una gran impaciencia por aplicarlas de igual modo a su propia hacienda. Y, aunque poco dijo sobre este tema, no supo hablar de otra cosa. El asunto se comentó ya en el salón y, luego, se sacó a relucir de nuevo en el comedor. El interés y la opinión de María Bertram era, evidentemente, lo que más le importaba. Y aunque la actitud de ella era más demostrativa de una consciente superioridad que de una predisposición a complacerle, la sola mención de Southerton Court, con las ideas que este nombre suscitaba en ella, le proporcionaba una sensación muy grata que le impedía mostrarse en exceso despectiva. Me gustaría que vieses Compton, decía él. Es la cosa más perfectamente acabada que puedas imaginarte. En ningún sitio he visto un cambio tan radical. Le dije a Smith que no sabía dónde me encontraba. El acceso es, ahora, una de las cosas más bellas del país. La casa ha cobrado una perspectiva sorprendente. Confieso que cuando regresé ayer a Southerton me pareció una cárcel. Una lúgubre y vieja cárcel. Oh, debería avergonzarse de lo que dice, exclamó la señora Norris. Una cárcel. Southerton es el lugar más hermoso que pueda haber en el mundo. Requiere mejoras, señora mía, ante todo. Jamás vi un lugar que estuviera tan necesitado de mejoras. Y está tan abandonado que no sé qué partido podrá sacarse de él. No le extrañe que Rushworth hable ahora así, dijo la señora Grant a la viuda Norris, con una sonrisa. Esté usted segura. En Southerton se harán todas las mejoras que sean precisas en el momento en que pueda desear. Su corazón. Intentaré hacer algo, dijo Mr. Rushworth. Aunque no sé cómo. Confío en que algún buen amigo me ayudará. Tu mejor amigo para el caso, sugirió María Bertram, hablando con calma. Seria Mr. Repton, me parece a mí. Es lo que estaba pensando. Puesto que lo ha hecho también en el caso de Smith, creo que lo mejor hubiera sido contratarlo inmediatamente. Sus honorarios son de 5 guineas diarias. Bueno, y aunque fueran 10, exclamó la señora Norris. Estoy segura de que usted no precisa mirar esto. El gasto no habría de ser obstáculo. Si yo estuviera en su lugar, no pensaría en el presupuesto. Me gustaría que se hiciera, dándole a todo el mejor estilo y todo el relieve posible. Un lugar como Southerton Court merece cuanto el buen gusto y las posibilidades económicas puedan hacer. Usted dispone allí de buen espacio del que sacar partido y de buenas tierras que sobradamente le recompensarán.
Lo que es yo, si poseyera algo así como la quinta parte de la extensión de Southerton, siempre estaría plantando y mejorando, pues es algo que me gusta en extremo, por inclinación natural. Sería ridículo que lo intentase donde estoy ahora con solo medio acre de terreno. Resultaría bufo. Pero, si dispusiera de más espacio, con verdadera delicia me dedicaría a plantar y cultivar. Mucho fue lo que hicimos en este aspecto en la rectoría. La convertimos en algo totalmente distinto de lo que era cuando nos posesionamos de ella. Vosotros, los jóvenes, quizá no lo recordéis muy bien. Pero si nuestro querido Sir Thomas estuviera aquí podría contaros las mejoras que se llevaron a cabo. Y mucho más se hubiera hecho, de no haberlo impedido el delicado estado de salud de mi pobre esposo. Apenas si podía salir, el pobre, para gozar de esas cosas, y esto me desanimaba para hacer otras muchas, de las que Sir Thomas y yo solíamos hablar. De no haber sido por eso, hubiéramos terminado el muro del jardín y plantado los árboles para cercar el cementerio de la parroquia tal como ha hecho el doctor Grant. Siempre hacíamos algo, a pesar de todo. No fue más allá de la primavera anterior del año en que murió mi esposo cuando plantamos el albaricoquero junto a la pared de la cuadra que es ahora un árbol magnífico. Y que va ganando día a día, añadió, dirigiéndose al doctor Grant. El árbol se desarrolla bien, sin duda, señora, replicó él. La tierra es buena. Y nunca paso por allí sin lamentar que el fruto valga tan poco la pena de cogerlo. Señor mío, es un Moor Park. Se adquirió en el bien entendido de que era un Moor Park y nos costó, es decir, fue un regalo de Sir Thomas, pero vi la factura y sé que costó 7 chelines, e iba facturado como un Moor Park. Les hicieron a ustedes un fraude, señora, replicó el doctor Grant. Estas patatas que estamos comiendo saben tanto a los albaricoques de un Moor Park como la fruta de ese árbol. Cuando mejor, resulta insípida. En cambio, un buen albaricoque es siempre sabroso, cosa que no ocurre con ninguno de los que tengo en mi jardín. La verdad es, terció la señora Grant, intentando dirigirse con un susurro a la señora Norris a través de la mesa. Que mi marido apenas sabe qué gusto tienen nuestros albaricoques al natural. Difícilmente habrá conseguido probar uno siquiera, pues es un fruto tan preciado, con poco que se le añada, y los nuestros son de un tamaño tan grande, de una calidad tan excelente y tan adecuados para tartas y conservas tempranas, que mi cocinera se da buena maña en cogerlos todos antes de que pueda hacerlo él. La señora Norris, cuyo rostro había empezado a congestionarse, se apaciguó. Y, por unos momentos, otros temas vinieron a desplazar el de las mejoras de Sot. Curtin. El doctor Grant y la señora Norris raras veces hacían buenas migas. Su trato se había iniciado en un régimen de dilapidación, y sus hábitos eran totalmente dispares. Después de una corta interrupción, Mr. Rushworth empezó de nuevo. La hacienda de Smith se ha convertido en la admiración de todo el país. Y no era nada antes de que Repton pusiera allí la mano. Creo que llamaré a Repton. Si yo tuviera que encargarme de esto, dijo Lady Bertram, haría plantar un campo de arbustos. Es muy agradable pasear entre los arbustos cuando hace buen tiempo. Mr. Rushworth se apresuró a asegurar a su señoría que estaba de acuerdo, e intentó pronunciar alguna palabra galante. Pero, entre el deseo de manifestar su sumisión a ella y de hacer constar que él ya tenía de tiempo aquel proyecto, con la sobreañadida intención de atender a los gustos de las damas en general, pero insinuando que solo había una a quien ansiaba complacer, se hizo un embrollo tremendo. Y Edmund tuvo la satisfacción de poner fin a su discurso, llenando las copas y proponiendo un brindis.
No obstante, Mr. Rushworth, aunque no era un gran hablador, tenía todavía algo que decir sobre el tema. ¿Qué tan caro le era a su corazón? Smith no cuenta en su propiedad con más de 100 acres en total, lo que no es mucho y hace más sorprendente que el lugar haya mejorado tanto. Pues bien, en Southerton tenemos 700 de paso, sin contar las praderas de regadío. Por esto pienso que, si tanto se ha logrado en Compton, no debemos desesperar. Allí había 2 o 3 viejos árboles, muy hermosos por cierto, pero demasiado pegados a la casa, que han sido talados, lo cual abre una perspectiva asombrosa. Y esto me ha sugerido la idea de que Repton, o quien sea que se encargue del asunto, sin duda habrá de talar la avenida de Southerton. La avenida que conduce de la fachada del oeste a la cima de la colina, ¿recuerdas? Preguntó, dirigiéndose a María Bertram. Pero a Miss Bertram le pareció que le sentaba muy bien contestar. La avenida. Oh, no la recuerdo. En realidad, es muy poco lo que conozco de Southerton. Fanny, que se sentaba al otro lado de Edmund, o sea exactamente enfrente de Mary Crawford, y que seguía atentamente la conversación, dirigió a él la mirada y dijo en voz baja. Talar una avenida. Qué lástima. ¿No te recuerda a Cowper? Avenidas caídas, una vez más deploro vuestra inmerecida suerte. Él contestó sonriendo. Me temo que esa avenida se halla en grave peligro, Fanny. Me gustaría ver Southerton antes de que se lleve a cabo la reforma, para conocer el lugar tal cual ha sido hasta ahora, en su estado antiguo. Pero no creo que sea posible. Nunca estuviste allí. No, no has tenido ocasión. Y, por desgracia, está demasiado lejos para un trote a caballo. Desearía poder combinarlo. Oh, no tiene importancia. Cuando lo vea, tú me contarás lo que haya sido cambiado. De todo ello deduzco, dijo Miss Crawford, que Southerton es un lugar antiguo, dotado de cierta grandeza. La casa fue construida en tiempos de Elizabeth, y es un edificio de ladrillo, grande, de líneas regulares. De aspecto un tanto macizo, pesado, pero señorial, y tiene muchas salas buenas. Está mal situada. Se levanta en uno de los puntos más hondos del parque, aspecto este desfavorable para todo plan de mejora. Pero el bosque es hermoso y hay un arroyo del que, me parece a mí, se podría sacar mucho partido. Opino que Mr. Rushworth está muy acertado en su propósito de modernizar la finca, y no dudo de que resultará algo magnífico. Miss Crawford escuchaba la palabra de Edmund con gran interés, y dijo para sí. Es hombre bien educado. Hace cuanto puede para poner las cosas bien. No deseo influenciar a Mr. Rushworth, prosiguió Edmund. Pero, de tener yo una finca que modernizar, no me pondría en manos de un profesional. Preferiría alcanzar un grado inferior de belleza en la realización, pero que fuese de mi gusto y lograda progresivamente. Y soportaría mejor mis propios errores que los de otro. Usted sabría lo que le conviene, desde luego. Pero, a mí, eso no me daría buen resultado. No tengo vista ni idea para estas cosas, sino cuando las veo terminadas. Dijo Mary. Y, si yo tuviera en el campo una finca de mi propiedad, le quedaría enormemente agradecida a cualquier Mr. Repton que se encargara de ella y embelleciera el lugar todo lo posible a cambio de mi dinero. Y nunca miraría su obra hasta que estuviera terminada. Pues a mí me encantaría ver cómo se va desarrollando. Expresó Fanny. Ah, ¿será que a usted la han educado para eso? Es un aspecto que no formó parte de mi educación. Y, como la única dosis que recibí en la vida me fue administrada por una persona que, cierta mente, no puede considerarse la más favorecida del mundo, me ha llevado a considerar las reformas entre manos como el mayor de los engorros.
Hace 3 años, el almirante, mi honroso tío, compró una casita en Twickenham para los veranos. Mi tía y yo nos trasladamos allí entusiasmadas. Pero, por lo visto, era demasiado bonita la casa y pronto se consideró necesario mejorarla. Resultado, que durante 3 meses todo se convirtió en porquería y desorden, y nos quedamos sin un paseo enarenado por donde poder pasear, ni un banco en condiciones para sentamos. A mí me gustaría tenerlo todo en el campo lo mejor posible. Arbustos macizos de flores y bancos rústicos en abundancia. Pero que todo se hiciera sin yo preocuparme. Henry es diferente. A él le gusta hacer. A Edmund le apenó que Mary, a la que estaba muy propenso a admirar, hablase con tanta ligereza de su tío. Era algo que chocaba con su sentido de la corrección, y permaneció callado, hasta que sonrisas y retozos le indujeron a despreocuparse por el momento del particular. Edmund, dijo ella, al fin he tenido noticias de mi arpa. Me aseguran que está a salvo en Northampton. Y probablemente se encuentre allí desde hace 10 días, a pesar de las formales seguridades tan a menudo recibidas de que no era así. Edmund expresó su agrado y sorpresa. La verdad, prosiguió Mary, es que nuestras gestiones eran demasiado directas. Enviamos un criado, fuimos nosotros mismos a informarnos. Esto no da resultado a 70 millas de Londres. En cambio, esta mañana recibimos la noticia por el conducto que corresponde. El arpa fue vista por algún granjero, este lo dijo al molinero, el molinero lo dijo al carnicero, y el yerno del carnicero dejó recado en la tienda. Celebro mucho que haya llegado a usted la noticia, no importa por qué medio, y espero que ya no habrá más dilaciones. Mañana la tendré. Pero, ¿cómo cree usted que la traerán? No en carro ni en carreta. Oh, no, nada de eso ha sido posible alquilar en el pueblo. Como si hubiera pedido unos mozos con unas angarillas. Supongo que encontraría usted dificultad en alquilar un carro y un caballo, precisamente ahora, en plena recogida del heno, que se lleva a cabo con bastante retraso, por cierto. Quedé asombrada de las dramáticas reacciones que provocó el asunto. Parecía imposible no encontrar un caballo y un carro de sobra en el campo, de modo que mandé enseguida a mi doncella para que los contratase. Y como no puedo asomarme a la ventana de mi tocador sin ver el corral de una granja, ni pasear por el sendero de arbustos sin pasar por delante de otro, creí que la cosa se reduciría a pedir y tener, y más bien lamentaba no poder favorecerlos a todos con mi propuesta. Figúrese mi sorpresa cuando me encontré que había pretendido lo más insensato, lo más imposible del mundo. Que había ofendido a todos los granjeros, a todos los labradores, a todo el heno de la parroquia. En cuanto al ministril del Dr. Grant, creo que hubiera hecho mejor de no ponerme en su camino. Y hasta mi cuñado, que en general es todo amabilidad, me miró con no poco ceño al enterarse de mis pretensiones. Es natural que no se le ocurriese a usted pensar en la gravedad del caso. Pero cuando lo piense tendrá que reconocer la importancia que tiene la recogida de la hierba. Alquilar un carro no le sería, en cualquier época del año, tan fácil como usted supone. Nuestros granjeros no tienen costumbre de cederlos. Pero durante la recogida tiene que serles totalmente imposible prescindir de un caballo. Con el tiempo, sin duda llegaré a comprender ese modo de hacer que impera aquí, en el camp. Oh. Pero al llegar de Londres, trayendo de allí el axiomático principio de que con dinero todo se consigue, quedé al principio un poco desconcertada ante esta recia independencia de costumbres. A pesar de todo, mañana me traerán el arpa. Henry, que es la bondad personificada, me ha ofrecido traerla en su birlocho. No será honrosamente transportada.
Edmund habló del arpa como de su instrumento favorito, y dijo que esperaba tener pronto ocasión de oírsela tocar. Fanny no había oído nunca tocar el arpa, y manifestó que lo deseaba con el mayor anhelo. Será para mí un gran placer tocar para los dos, dijo Miss Crawford. Al menos, mientras no se cansen de escucharme. Y seguramente más también, porque adoro la música. Cuando el gusto natural es idéntico por ambas partes, el ejecutante lleva siempre ventaja, pues goza por más conceptos. Ahora, Edmund, si escribe a su hermano dígale, se lo ruego, que mi arpa ha llegado ya. Me oyó quejarme tanto de lo desgraciada que me sentía sin ella. Y también puede decirle, si le parece bien, que prepararé las piezas más elegíacas de mi repertorio para cuando vuelva, por compasión a sus sentimientos, pues sé que su caballo perderá la carrera. Si le escribo, le diré cuanto usted desea. Aunque de momento no creo que se presente motivo para escribirle. No, me lo figuro. Aunque estuviera un año fuera no le escribiría usted nunca, ni él a usted, de poderlo evitar. Nunca se presentaría la ocasión. Qué extrañas criaturas son los hermanos. Jamás se escribirían, a no ser por la necesidad más urgente. Y cuando se ven obligados a tomar la pluma para decir que tal caballo está enfermo, o tal pariente ha fallecido, lo hacen con las menos palabras posibles. Todos los hermanos tienen el mismo sistema. Lo conozco muy bien. Henry, que en todos los demás aspectos es exactamente lo que un hermano debe ser, que me quiere, que se aconseja conmigo, que hace de mí su confidente y estaría hablando conmigo horas seguidas, nunca ha llegado a dar vuelta a la hoja en las cartas que me ha dirigido. Y con frecuencia no pone más que, querida Mary, acabo de llegar. Bath parece que está lleno, y todo lo demás como de costumbre. Tuyo afectísimo. He aquí el auténtico estilo masculino. He aquí una perfecta carta de hermano. Cuando se encuentran muy lejos de toda la familia. Dijo Fanny, sonrojándose en honor a William. Saben escribir las más largas cartas. Fanny tiene un hermano marino. Explicó Edmund, cuyo excelente comportamiento como corresponsal le hace a ella suponer que es usted demasiado severa en sus juicios contra nosotros. Marino. De veras. De la Armada Real, claro está. Fanny hubiera preferido que Edmund se encargase de contar la historia. Pero, como él se impuso el más absoluto silencio, se vio obligada a describir ella la situación de su hermano. El tono de su voz se fue animando al hablar de la profesión del muchacho y de los lugares exóticos que había visitado, pero no pudo mencionar el número de años que llevaba ausente sin que a sus ojos acudieran las lágrimas. Miss Crawford le deseó cortésmente un rápido ascenso. ¿No conoce usted a mi primo, el capitán?, preguntó Edmund. El capitán Marshall. Usted tiene muchos conocidos en la marina, según creo. Entre los almirantes, bastantes. Pero. Y adoptó un aire de grandeza. Poco sabemos de las jerarquías inferiores. Dentro del grado de capitán puede que haya gente de muy buena clase, pero no pertenecen a nuestro mundo. De varios almirantes podría contarle muchas cosas. De ellos y de sus insignias, de la importancia de sus pagas, de sus rivalidades y disputas. Pero puedo asegurarle que, en general, están todos mal acostumbrados y peor considerados. Sí, desde luego, viviendo en casa de mi tío tuve ocasión de conocer a muchos almirantes y a bastantes contras y vices. Bueno, no crea que me he propuesto hacer un juego de vocablos, por favor. Edmund volvió a ponerse serio, y solo replicó. Es una noble profesión. Sí, la profesión es bastante buena, mientras concurran dos circunstancias. Que proporcione fortuna y que haya discreción para gastarla. Pero en resumen, no es la profesión que yo prefiero. A mis ojos nunca ha tenido un as.
aspecto agradable. Edmund volvió al tema del arpa, y otra vez se sintió dichoso ante la perspectiva de que oiría tocar a Mary. Entretanto, la cuestión del mejoramiento de fincas seguía acaparando la atención de los demás. Y la señora Grant no pudo evitar el dirigirse a su hermano, aunque fuera interrumpiendo sus galanteos dedicados a Julia Bertram. Querido Henry, ¿y tú, no tienes nada que decir? También tú te has dedicado a hacer mejoras, y por las referencias que tengo de Everingham, sé que puede rivalizar con cualquier mansión de Inglaterra. Las bellezas naturales del lugar son grandes, sin duda alguna. Everingham, tal como era antes, merecía ya toda mi admiración. Aquel precioso declive del terreno y aquel arbolado. Que no daría yo por verlo otra vez. Nada podría serme tan grato como oír esa opinión tuya. Contestó él. Pero me temo que quedarías algo decepcionada. Lo verías distinto a como lo recuerdas actualmente. En extensión es una nadería. Te sorprendería su insignificancia. Y, en cuanto a mejoras, pocas fueron las que pude introducir. Demasiado pocas. Hubiera preferido poderme ocupar en ello mucho más tiempo. ¿Es usted aficionado a esas cosas? Preguntó Julia. Excesivamente. Pero Tenien dio en cuenta las ventajas naturales del terreno, que eran evidentes, incluso a los ojos de un inexperimentado, muy poco era lo que quedaba por hacer. Y, llevando rápidamente a la práctica mis conclusiones, me faltaban todavía 3 meses para alcanzar la mayoría de edad cuando Everingham quedó totalmente convertido en lo que es ahora. Mi plan fue proyectado en Westminster, se alteró acaso un poco en Cambridge, y se ejecutó a mis 21 años. Me siento inclinado a envidiar a Mr. Rushworth por tener ante sí, todavía, tanta felicidad. Yo he sido un devorador de la mía. Los que conciben las cosas con rapidez, pueden resolver y actuar rápidamente. Dijo Julia. A usted nunca podrá faltarle ocupación. En vez de envidiar a Mr. Rushworth, debería ayudarle con su opinión. La señora Grant, atenta a las últimas palabras de este diálogo, las apoyó calurosamente, persuadida de que ningún juicio igualaría al de su hermano. Y como María Bertram acogió la idea con el mismo entusiasmo, manifestando que, en su opinión, era infinitamente mejor consultar a los amigos y consejeros desinteresados que echar el asunto, sin pensarlo más, en manos de un profesional, Mr. Rushworth se apresuró a requerir de Henry el favor de su ayuda. Y Mr. Crawford, después de rebajar, como era propio que hiciese, el valor de sus propios méritos y aptitudes, se puso a su entera disposición para todo aquello en que pudiera serle útil. Mr. Rushworth empezó entonces por proponer a Mr. Crawford que le hiciera el honor de trasladarse a Sotherton y aceptar alojamiento en su finca. Pero la señora Norris, como si leyera en la mente de sus sobrinas la poca aprobación que les merecía un plan que la separaría de Henry, se interpuso con una enmienda. No cabe dudar del mucho gusto que tendría Mr. Crawford en complacerle. Pero, ¿por qué no agregamos algunos más? ¿Por qué no organizar una pequeña partida? Aquí hay muchos que se interesarían por las mejoras, amigo Rushworth, y que gustaría de oír la opinión de Mr. Crawford sobre el terreno, y que tal vez podrían ayudarle, aunque fuera muy poco, con sus pareceres. Por mi parte, hace tiempo que deseo hacer otra visita a su madre. Solo la falta de caballos propios ha hecho que pareciese tan remisa. Pero así podría ir y pasar unas horas en compañía de la señora Rushworth, mientras los demás pacisan y decidieran lo que hay que hacer. Y después podríamos volver todos para cenar aquí a última hora, o bien cenaríamos en Sotherton. En fin, ello depende de lo que pudiera serle más agradable a su madre, y gozaríamos de un delicioso regreso bajo la luz de la luna. Creo que Mr.
Crawford no tendría inconveniente en llevamos a mis dos sobrinas y a mí en su birlocho. Edmund podría ir a caballo, ¿no te parece, hermana? Y Fanny se quedaría en casa contigo. Lady Bertram no tuvo nada que objetar. Y todos los incluidos en la excursión se apresuraron a manifestar su entera conformidad, excepto Edmund, que lo escuchó todo y no dijo nada. Capítulo 7. Bueno, Fanny, ¿qué te parece ahora Mary Crawford? Dijo Edmund al día siguiente, después de haber estado pensando él en lo mismo durante algún tiempo. ¿Te pareció bien, ayer? Muy bien. Mucho. Me gusta oírla hablar. Me entretiene su conversación. Y es tan sumamente linda que me causa un gran placer mirarla. Es su fisonomía lo que resulta tan atractivo. Tiene un juego de facciones maravillosamente expresivo. Pero en su conversación, ¿no te chocó algo que no estaba bien, Fanny? Oh, sí, no debió hablar de su tío como lo hizo. Me sorprendió mucho. Un tío con el que ha vivido tantos años y que, cualesquiera sean sus defectos, quiere tanto a su hermano y lo considera, según ellos dicen, como un hijo. Nunca lo hubiera creído. Ya supuse que te causaría mal efecto. Estuvo muy mal, muy irrespetuosa. Y me pareció muy poco agradecida. Decir que es desagradecida tal vez sería demasiado. Yo no sé que su tío tenga derecho alguno a su gratitud. Pero su esposa lo tenía, desde luego. Y es su fervoroso respeto a la memoria de su tía lo que despista a Mary en este punto. Su ánimo se halla torpemente influenciado. Con la vehemencia de sus sentimientos y un espíritu tan arrebatado, tiene que serle difícil hacer patente su afecto por la difunta señora Crawford, sin echar una sombra sobre el almirante. No pretendo saber cuál de los dos llevaba más parte de culpa en sus desavenencias, aunque la actual conducta del almirante pueda inclinarle a uno a favor de la esposa. Pero resulta natural y simpático que Mary quiera eximir de toda censura a su tía. Yo no condeno su criterio, pero lo que sí está mal es que lo exponga públicamente. ¿No te parece? Observó Fanny, después de una breve reflexión. Que la responsabilidad de esta falta recae precisamente sobre su tía, puesto que ella se encargó por completo de su educación. No pudo inculcarle unas ideas justas en cuanto a lo que debía al almirante. Es muy acertada la observación. Sí, hemos de suponer que los defectos de la sobrina fueron los de la tía. Y esto hace que uno lamente con más motivo las desventajas de su anterior situación, pero creo que su actual hogar habrá de hacerle mucho bien. El carácter de la señora Grant es ideal para el caso. Y cuando habla de su hermano lo hace en unos términos afectuosos y muy gratos. Sí, excepto en lo tocante a las cartas tan breves que suele escribirle. Casi me hizo reír. Pero yo no podría tasar muy alto el cariño o la bondad de un hermano que no se toma la molestia de escribir a su hermana algo que valga la pena de ser leído cuando están separados. Estoy segura de que William nunca me hubiera tratado así, en ningún caso. ¿Y qué derecho tiene a suponer que tú no escribirías cartas largas si estuvieras ausente? El derecho que le da su espíritu vivaz, Fanny, que aprovecha todo cuanto pueda contribuir a su diversión o a la de los otros. Es algo perfectamente disculpable, siempre que no aparezca matizado con un tinte de mal humor o aspereza, y de esto no hay ni sombra en la expresión o en la actitud de Mary. Nada agrio, ni chillón, ni grosero. Es perfectamente femenina, excepto en el aspecto a que nos hemos referido. Ahí no se la puede justificar. Me alegra que lo notases lo mismo que yo. Puesto que él había formado su espíritu, al tiempo que se había ganado sus efectos, no era de extrañar la coincidencia de sus respectivas apreciaciones. Aunque, por aquel entonces y sobre el mismo punto, comenzaba a perfilarse un peligro de disparidad,
pues él admiraba ya a Mary Crawford de un modo que acaso pudiera llevarle a donde Fanny no podría seguirle. Los atractivos de Mary no disminuían. Llegó el arpa, que vino a añadir no poco a su aureola de belleza, ingenio y buen humor, pues se prestaba a tocar con la mayor complacencia en cuanto se lo pedían, lo hacía con una expresión y un gusto muy peculiares en ella, y siempre tenía algo acertado que decir al final de cada pieza. Edmund acudía a diario a la rectoría para deleitarse con su instrumento favorito. La primera mañana logró que se le invitara para la del día siguiente, pues a la damisela no podía desagradarle tener un oyente, y así un día y otro, quedando la cosa establecida como una costumbre normal. Una mujer joven, bonita, brillante, junto a un arpa tan elegante como ella misma, recortándose ambas en el marco de un balcón abierto a la perspectiva de un césped rodeado de arbustos con su rico follaje estival, era suficiente para cautivar el corazón de cualquier hombre. La estación, la escena, el ambiente, todo era favorable a la ternura y el sentimiento. La presencia de la señora Grant con su bastidor de bordar no estorbaba. Todo quedaba armónico. Y, como nada carece de encanto cuando empieza a insinuarse el amor, hasta la bandeja de emparedados y el doctor Grant haciendo los honores eran otros tantos motivos en que se posaba con gusto la mirada. Aunque sin reflexionar sobre el caso, o tal vez sin darse cuenta de nada, al cabo de una semana de esta frecuenta Sion Edmund empezó a estar no poco enamorado. Y en honor de su dama debemos añadir que, sin ser él un hombre de mundo ni el primogénito de una familia acaudalada, sin ninguna de las artes de la adulación o las amenidades de las conversaciones frívolas, Edmund empezó a gustarle. Mary lo notó, aunque no lo había previsto y apenas podía comprenderlo. Porque él no era un hombre atractivo según las reglas de aplicación general, ni decía tonterías, ni gastaba cumplidos, sus opiniones eran inflexibles y sus atenciones moderadas y simples. ¿Acaso hubiera un encanto en su sinceridad, su firmeza, su integridad, aspectos estos que Mary podía igualar en su sentir, pero no al debatirlos en su fuero interno? Sin embargo, no pensó mucho en ello. Por lo pronto, Edmund le agradaba. A ella le gustaba tenerlo cerca. Era suficiente. Fanny no podía extrañarse de que Edmund fuese todas las mañanas a la rectoría. También a ella le hubiera gustado ir, de poder hacerlo sin que la invitaran y sin ser vista, por el placer de oír tocar el arpa. Tampoco le podía extrañar que, al finalizar el paseo de las tardes, a Edmund le pareciera bien acompañar a la señora Grant y a su hermana hasta su casa, mientras Henry se dedicaba al elemento femenino de Mansfield Park. Pero consideraba que nada bueno podía esperarse de aquella especie de intercambio. Y que, si Edmund no llegaba a tiempo de mezclarle el vino con agua, mejor hubiera sido que no existiera tan situación. Lo que sí le parecía un tanto sorprendente era que él pudiera pasar tantas horas al lado de Miss Crawford sin descubrirle más defectos de la clase que tan pronto había observado en ella, y del que Fanny tenía que acordarse, debido a alguna manifestación de la misma índole, siempre que se encontraba en su compañía. Pero era así. A Edmund le gustaba hablar con ella de Miss Crawford, más parecía que ya se contentaba con que desde aquel día hubieran cesado las alusiones al almirante y ella tenía reparo en comunicarle sus propias observaciones, por temor a que pareciese malignidad de su parte. El primer motivo de verdadero pesar que le ocasionó Mary Crawford fue la consecuencia de un deseo de aprender a montar que se apoderó de esta a poco de haber llegado a Mansfield, ante el ejemplo de las hermanas Bertram.
Deseo que, al estrecharse los lazos de amistad entre ella y Edmund, él mismo se prestó a fomentar, llegando a brindarle su mansa yegua para las primeras lecciones, por ser el animal más apropiado para cualquier principiante, que pudiera hallarse en caballeriza alguna. Pero en este ofrecimiento no podía haber daño ni ofensa para su prima. Ella no iba a perder por eso ni un solo día de ejercicio. La yegua pasaría a la rectoría tan solo media hora antes de que ella hubiese de iniciar su paseo. Y Fanny, al ser consultada en primer lugar, lejos de sentirse desairada, quedó casi anonadada de gratitud por haberle pedido Edmund permiso para ello. Miss Crawford realizó con gran éxito su primer ensayo, y sin el menor inconveniente para Fanny. Edmund, que se había llevado la yegua y lo había dirigido todo, volvió con el animal muy a tiempo, antes de que Fanny y el viejo cochero que la acompañaba siempre que no salía con sus mas estuvieran listos para la marcha. Al segundo día de prueba ya no se procedió con tanto escrúpulo. Tal era el gusto de Mary por montar, que no sabía cómo dejarlo. Ágil, valerosa, aunque algo pequeña, de firme complexión, parecía nacida para amazona. Y al puro y genuino placer del ejercicio quizás habría de añadir algo consistente en la presencia e instrucciones de Edmund, y aún algo más relativo a la convicción de que ella superaba en mucho a las personas de su sexo en general por la rapidez de sus progresos, todo lo cual contribuía sin duda a que sintiera muy pocas ganas de descabalgar. Fanny estaba lista y esperando. La señora Norris empezaba a regañarla por no haber salido, y todavía no se anunciaba la llegada del caballo ni Edmund aparecía. Para esquivar a su tía y buscarle a él, Fanny salió. Las dos casas, aunque apenas distaban media milla, no quedaban a la vista una de otra. Pero andando 50 yardas desde la puerta del vestíbulo, pudo dominar el parque y echar una ojeada a la rectoría y su heredad, que se extendía en suave declive al otro lado de la carretera. Y en la pradera del Dr. Grant descubrió enseguida el grupo. Edmund y Mary, ambos a caballo, cabalgando hombro con hombro, y el Dr. Grant con su esposa, Henry y 2 o 3 palafreneros. Todos de pie, mirándolos. A ella le pareció una feliz concentración. Todos interesados en un solo objeto. Y que lo pasaban bien, sin duda alguna, pues hasta ella llegaba el ruido de sus animadas voces. Ruido de voces alegres que no podía alegrarla. Se sorprendió de que Edmund se hubiera olvidado por completo de ella, y esto la afligió muchísimo. No podía apartar los ojos de la pradera, no pudo dejar de observar cuanto allí ocurría. Primero, Miss Crawford y su acompañante dieron la vuelta al circuito del campo, que no era pequeño, a paso lento. Después, sugerido por ella a lo que parecía, se lanzaron a un medio galope, y Fanny, debido a su natural algo medroso, quedó asombrada al ver lo bien que la otra se mantenía en la montura. Al cabo de unos minutos se pararon por completo. Edmund estaba muy junto a ella. Le decía algo. Evidentemente, le estaba enseñando el manejo de la brida. Le tenía la mano cogida. Fanny lo vio, o tal vez la imaginación suplía lo que la vista no alcanzaba a distinguir. No tenía que asombrarse por todo ello. ¿Podía haber algo más natural que eso de que Edmund procurara ser útil e hiciera gala de sus bondades cerca de quien fuese? Fanny hubo de decirse, eso sí, que Henry hubiese muy bien podido ahorrarle la molestia. Que hubiera sido muy propio y muy correcto en un hermano el encargarse de aquel asunto. Pero Mr. Crawford, a pesar de todas sus cacareadas bondades y todo su presunto arte de manejar, probablemente no entendía nada en el asunto y, desde luego, no tenía nada de efectivamente amable comparado con Edmund. Después, Fanny pensó que era bastante duro para la yegua atender a aquella doble obligación que le había sido impuesta.
Si de ellas se olvidaban, había que acordarse de la pobre yegua. No tardó en tranquilizarse algo su espíritu, al ver que se dispersaba el grupo de la pradera y que Miss Crawford, siempre acaba. Yo, pero guiada ahora por Edmund a pie, salía por un portalón a la callejuela, se introducía en el parque y se dirigía seguidamente hacia el punto donde ella se encontraba. Entonces empezó a invadirla el temor de parecer descortés en su impaciencia, y salió a su encuentro, ansiosa de evitar tal sospecha. Querida Fanny, dijo Miss Crawford, en cuanto pudo hacerse oír. He venido a fin de presentarle mis excusas personalmente por haberla tenido aguardando. Pero no sé qué decirle. Me daba cuenta de que era ya muy tarde y de que me estaba portando enormemente mal, y por lo mismo debe usted perdonarme. Yo se lo ruego. El egoísmo tiene que perdonarse siempre, porque es un mal que no tiene remedio, ¿no cree? La contestación de Fanny fue en extremo cortés, y Edmund añadió que estaba seguro de que a ella no le coma ninguna prisa. Pues, dijo, a mi prima le queda tiempo más que suficiente para dar un paseo 2 veces más largo de lo que acostumbra, y usted ha contribuido a su mayor comodidad al evitar que saliera media hora antes, ya que el cielo se está nublando y, así, Fanny no padecerá el calor que hubiera tenido que soportar en aquel caso. Desearía que no se sintiera usted fatigada por el mucho ejercicio. Podía haberse evitado este paseo hasta aquí. Nada de ello me fatiga, como no sea dejar el caballo, se lo aseguro. Replicó Mary, mientras descabalgaba ayudada por él. Soy muy fuerte. Nunca me fatiga nada, excepto el tener que hacer lo que no me gusta. Miss Price. Le cedo a usted la vez con muy mala gracia, pero sinceramente le deseo un paseo agradable, y que solo tenga que contarme excelencias de este querido, delicioso y bello animal. En aquel momento llegó junto a ellos el viejo cochero, que había estado aguardando cerca con su caballo. Fanny montó en el suyo y ambos partieron atravesando el parque en otra dirección, sin que en ella disminuyera su desazón al darse vuelta y ver a los otros dos, caminando juntos por la pendiente de la colina hacia el pueblo. Ni le hicieron mucho bien los comentarios de su acompañante sobre las excelentes disposiciones de Miss Crawford para Amazona, cosa que el hombre había estado observando casi con tanto interés como ella misma. Da gusto ver a una mujer con tanto arrojo para montar, decía el buen hombre. Jamás conocí a otra que se mantuviera tan bien a caballo. Parece que no tenga ni idea del miedo. Muy diferente de usted, señorita, cuando empezó, 6 años hará en la pro. Gima Pascua. Bendito sea Dios. Cómo temblaba usted cuando Sir Thomas la sentó en la montura por primera vez. En el salón, Mary Crawford fue también muy celebrada. Los dones del valor y la fuerza con que la había dotado la naturaleza eran muy apreciados por las hermanas Bertram. El gusto de Mary por montar era igual al de ellas. Su precocidad para aprender era, también, igual a lo que se había manifestado en ellas, y se complacían en elogiarla. Estaba segura de que enseguida aprendería a montar perfectamente. Dijo Julia. Parece hecha para eso. Tiene una figura tan esbelta como la de su hermano. Sí, agregó María. Y su espíritu es igualmente admirable, y tiene un carácter tan enérgico como él. No puedo menos que pensar que la buena disposición para montar tiene mucho que ver con el temperamento. Cuando se separaron aquella noche, Edmund preguntó a Fanny si tenía intención de dar su paseo a caballo el día siguiente. No, no sé. No, si necesitas la yegua. Fue su contestación. No la necesito para mí, dijo él. Pero, siempre que prefirieses mañana quedarte en casa, creo que a Mary le gustaría poderla disfrutar más tiempo. Toda una mañana, en fin. Tiene unos grandes deseos de llegarse hasta los pastos comunes de Mansfield.
La señora Grant le ha hablado de su magnífica panorámica, y no dudo que ella sabrá apreciarla igualmente. Pero, para eso, lo mismo da una mañana que otra. Ella sentiría muchísimo perjudicarte. Y estaría muy mal que no le importase. Ella solo monta por placer. Tú, por la salud. No pienso pasear a caballo mañana, la verdad, dijo Fanny. He salido muy a menudo últimamente, y con más gusto me quedaré en casa. Ya sabes que ahora estoy bastante fuerte para andar. Vio que Edmund quedaba